No necesitamos más que la palabra. Romanos 1:16, ¿qué es lo que dice Pablo? Yo se los leo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Basta el evangelio. Nada de estrategias, nada de ve y prepara esta oración para que tú entonces puedan recibirte y hablarte más decentemente y entonces tú puedas llegar a sus corazones. No, porque nosotros los seres humanos no somos los que hacemos la obra. Nosotros somos meros instrumentos. Somos los meros bisturís en las manos del cirujano. Quien hace la obra es el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dio para llevar el Evangelio? La palabra de Dios. Es suficiente. Juan lo explica. Esta palabra es suficiente. No se necesita más. Escritas, ya están escritas, ya están plasmadas. ¿Qué necesitamos? Leerlas, escucharlas. Eso nos va a llevar a creer. Y el creer nos va a llevar a la vida eterna. Eso es lo que necesitamos. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra del... bueno, se los espero. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es la predicación. No son los eventitos, no es regalar globitos, es llevar el verdadero mensaje. Ese mensaje que va a ser locura, pero ¿para quiénes? Para los que se pierden es locura, no para los que han de ser salvos. Para los que han de ser salvos el Espíritu va a obrar en ellos. Ay, es que no reciben mi mensaje, déjalos. Primera de Juan nos enseña, son del mundo, no nos oyen porque no conocen a Dios. Pero a los que sí, con la palabra de Dios. Me parece Miguel Núñez habla del fenómeno de la puerta de atrás. Que las iglesias no crecen, mantienen número y la gente va cambiando. ¿Por qué? Porque hay gente que sí quiere oír palabra y está oyendo puras humanidades. Y se van. Porque no hay predicación. Es la locura de la predicación. Para el mundo van a decir, ¿cómo un carpintero va a salvar a todo el mundo? Pero para los hijos de Dios sabemos que no es un carpintero, es el Dios todopoderoso, encarnado, quien se tuvo que entregar. Prueba más viva de que esto es mensaje de Dios es que ¿a quién se le iba a ocurrir esto? Como el Dios todopoderoso, el que ni siquiera cabe en todo el universo, se vino a ser un hombre y dio su vida para la salvación. Esto es locura para el mundo, pero para sus hijos es salvación. El Espíritu es el que nos convence del pecado, sin duda, Juan 16:8, así lo dice. Que Él es el que va a venir a convencer al mundo de juicio, de justicia y de pecado. Pero ¿cuál es el instrumento que Dios usa? Vamos a Gálatas 3. (3:24). Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
El ayo es el cuidador. Ahorita no me voy a meter en ese punto, pero fíjense cómo es la ley la que nos lleva a Cristo. ¿Cómo es que nos puede llevar a Cristo? La ley de Moisés, el Antiguo Testamento. ¿Cómo nos lleva a Cristo? Porque nos hace ver que somos pecadores. Dios tiene este estándar de justicia, este estándar de santidad. No lo cumplo. Ni soñando lo cumplo. Ni aún siendo cristiano lo cumplo. Eso nos hace entender que necesitamos un Salvador. Porque si no, entonces estamos distorsionando la santidad de Dios. Y creemos que Dios no es santo. O que no es justo y perdona cualquier pecado aún sin arrepentimiento. No, es la ley la que nos hace sabedores de nuestros pecados. Es la palabra de Dios la que nos hace conscientes. Por ejemplo, Romanos 3:10. Dejen un papel ahí, por favor. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios nos hace entender que es una mentira eso de que Dios no, se dio en la cruz porque valemos mucho. No. Dios mismo se dio en la cruz porque nuestro pecado pesa mucho. No por lo que valemos. Lo que nosotros valemos es el infierno. Somos malos, no somos justos, ni siquiera buscamos a Dios. Merecemos el infierno. Pero ¿cómo vamos a saber esto si no vamos a la palabra de Dios? El fuego. Está fuerte, ¿eh? Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es que conocemos el pecado a través de la palabra. Es la palabra de Dios la que nos hace conscientes de cuál es la voluntad de Dios y entonces nos hace reconocer que somos pecadores. Gálatas 3:10, donde estábamos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermanos, si no vemos esto en la palabra, va a llegar un punto en que nos vamos a creer buenos. Si nosotros infringimos un solo versículo de la ley, estamos condenados al pecado, al infierno. Si incumplimos uno, incumplimos todos. Fíjense, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. En todas. Oye, es que ya tuve un mal pensamiento porque se me vino a la mente este dichoso hermano que me hizo cara fea. Hermano, ya lo asesinaste. Estás incumpliendo los mandamientos. Eso nos hace reconocer la ley, que somos malos, que somos pecadores. Santiago 2:10. ¿A cuántos han oído? No, es que mira, pues yo tengo mis cosas malas, pero también hago bien. Pues yo creo que voy a llegar y pues ahí van a poner una balanza que es más bien una doctrina egipcia para ver si soy sano o no. Digo, para saber si soy salvo Dios o no. Bueno, veamos el estándar de Dios. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto. Salud. En un punto se hace culpable de todos. ¿Alguien podría alzar la mano para decir, no, yo sí soy salvo sin Cristo? Nadie. Nadie.
Nadie. Pero es a través de la palabra que somos conscientes. Pero ¿cómo somos justificados? Mateo 5:17. Porque hubo uno que sí cumplió. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. 5:17. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Primera de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cristo, de Él necesitamos. Porque si el Padre viera nuestra justicia, nos enviaría al infierno. Es la justicia de Cristo la que nos es imputada por fe, por su gracia, y por eso es que podemos acercarnos a Él. Por el que no pecó, por el que nunca falló, ni tantito. Pecar, una de las acepciones que tiene en el hebreo es fallar el blanco, una diana, tirar una flecha y fallar el blanco. Bueno, todos fallamos, por kilómetros o por centímetros, pero todos fallamos. La verdad es que por kilómetros nadie falló por centímetros, pero fallamos por mucho. Y el único que dio al centro es Cristo. Él es el perfecto. Es por Él y para Él que somos salvos. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2. Versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor y temor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, ni con demostración, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero veamos el versículo 2. Jesucristo y Él crucificado. Es el mensaje del Evangelio. En alguna reunión con hermanos que dirigen iglesias, decían, no, pero es que necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder llevar el Evangelio. Dije, sí, pero una pregunta, ¿el Espíritu Santo va a respaldar una mentira? No, es a través de la palabra, de llevar al verdadero Cristo, al que está revelado en las Escrituras. No con truquitos de magia, no con engaños, no con música agradable, no con un mensaje que no te haga sentir tan malo porque tú necesitas tener autocompasión o una mejor imagen de ti mismo. No, es reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Cristo. Hace poco, un amigo me confesó de una situación que vivió y yo ya había notado ciertas conductas en él y le preguntaba y no me decía. Finalmente, por gracia de Dios, se abrió. Y me dijo, es que yo tenía miedo de que me juzgaras, y le dije,
¿Cómo te voy a juzgar si soy peor pecador que